Bueno, quiero ya porque en realidad va a ser un poquitito largo esto y seguramente va a haber preguntas. Yo cada cierto tiempo voy a hacer lugar para las preguntas, porque necesitamos acá construir desde prácticamente cero. Porque hoy vamos a salir de la cuestión económica y nos vamos a pegar una breve zambullida en algunos aspectos teóricos de las ciencias naturales. No vamos a hacer ningún tipo de ecuaciones, nada por el estilo. Pero hay una serie de conceptos muy elementales que necesitamos tener en claro y que tienen que ver específicamente con el conocimiento preciso del otro componente de nuestra visión de la geopolítica de la pospandemia, que es el componente natural. Como dije la primera vez que hablamos, recordarán, hay un componente social, económico y un componente natural, que aunque más no sea, está vinculado a la forma de los continentes y su disposición sobre el globo terráqueo, que son el punto de partida de cualquier análisis geopolítico, de cualquier tipo, sea que sea desde países que están en condiciones de ejercer una política mundial de dominación, sea, como en nuestro caso, una geopolítica pensada desde el punto de vista de la necesidad de liberarse de la dominación ajena. En la medida en que nosotros no estamos capacitados para ejercitar una política de dominio mundial, además no nos interesa. Pero, bueno, tenemos que entender cómo hacemos para sacudirnos las cadenas que nos atan. Y ese es un hecho geopolítico. Por lo tanto, es un hecho también de naturaleza. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que la contraposición entre sociedad y naturaleza es una conveniencia de la expresión. Uno dice la sociedad y la naturaleza y más o menos se da cuenta de qué está hablando. Pero la verdad es que la sociedad forma parte de la naturaleza. Y la naturaleza forma parte de la sociedad. Y en realidad son dos totalidades parciales dentro de una totalidad global que abarca a toda la superficie del planeta Tierra en el día de hoy. Digo a toda la superficie en el día de hoy porque hay seres humanos haciendo sus cosas en el Polo Sur y hay permanentemente submarinos de distintos países atravesando el océano glacial ártico abajo del Polo Norte. O sea, todo el planeta está intervenido por la acción de los seres humanos. ¿Sí? Esa acción, a su vez, se desarrolla, por lo tanto, en un escenario natural que engloba a toda la superficie del planeta, más todo lo que hay encima de ella. ¿Sí? Minerales, cursos de agua, océanos, vegetales, bacterias, hongos, animales, las distintas formas de la vida. ¿Sí? Todo eso está en permanente interrelación. Hay una simple frase de Carlos Marx que a mí me gusta mucho por lo sintética que es. Dice, para empezar a hablar de la temática de la historia humana en general y comprender o exponer su concepción del género humano, Marx dice, hombres produciendo en sociedad. Ese es necesariamente el punto de partida. Y cuando uno dice produciendo, como está totalmente alienado por el aspecto economicista de la vida contemporánea, porque vivimos dentro de un entorno
económico, uno dice, produciendo en fábricas, produciendo en campos, no, produciendo riqueza, no, produciendo seres humanos. La existencia humana solamente se da produciéndose a sí misma en sociedad, en la naturaleza. Y los seres humanos en su interior, en el interior de cada uno de nosotros, pero también en el interior de las relaciones que hay en las sociedades humanas, no somos solamente creación de nosotros mismos, sino también de la naturaleza. Esta es la idea de Marx. En realidad, partimos de la idea de que los seres humanos nos producimos a nosotros mismos en sociedad. No en el aire, no solos, no a partir de nosotros mismos, sino a partir de una interrelación con el resto de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, pero la naturaleza también es parte de nosotros. Digo, a ver, cuando comemos algo, estamos incorporando naturaleza a nuestro cuerpo. No sé si a alguien se le ocurrió alguna vez pensarlo. Pero ahí es donde se ve claramente que nosotros nos producimos en sociedad. O que por lo menos nos producimos como seres humanos. A través de mecanismos que incorporan la interrelación con otros seres humanos. No importa si esa relación es de explotación o no, lo que importa es el concepto básico. El concepto básico de hombres en el sentido de integrantes del género humano, hombres y mujeres sería, o bueno, hombres, mujeres y lo que se te antoje ser, produciéndose a sí mismos en sociedad. ¿Sí? Esto es muy importante para entender lo que viene ahora. Hoy vamos a hablar de la ecología de las pandemias contemporáneas. Y para poder hablar de esto, primero tenemos que tener en claro cuál es la característica de la relación entre dos componentes del mundo natural. La sociedad, por un lado, y su entorno rústico y silvestre por el otro. O sea, cómo se interrelacionan, cómo es que se da, más allá del modo específico de producción que los seres humanos adoptemos o hayamos encontrado a lo largo de nuestra historia, desde los distintos momentos de nuestra historia, para interrelacionarnos y producirnos a nosotros mismos, más allá de esas características específicas que son las que son más fáciles de entender, hay que darse cuenta de esto, digamos, nosotros, todo, absolutamente todo, los sistemas filosóficos, las religiones, todo eso también es producto de la naturaleza, es parte de la naturaleza. Una religión es parte de la naturaleza, aunque más no sea, porque las religiones existen en las relaciones entre seres humanos mediadas por operaciones que en el fondo lo que tienen es forma de intercambios electroquímicos en el interior de nuestro cuerpo, adentro de nuestro cerebro, o donde demonios que se produzca el pensamiento y la inteligencia. O sea, también una religión es un hecho natural. A esto voy. ¿Sí? Y en la medida en que los seres humanos hemos desarrollado una capacidad, digo una religión para dar un ejemplo extremo, hay muchas emociones humanas que es mucho más fácil identificarlas como un hecho natural, que tienen que ver, por ejemplo, las más simples, con descargas hormonales. Bueno, ahí tenés a la naturaleza funcionando adentro tuyo. Acá en eso no hay ninguna duda. Ahí hay un buen ejemplo. Pero también las formas más elevadas del pensamiento, la música es un hecho natural. La abstracción, la capacidad misma de abstraer de los seres humanos es un hecho natural. Y al revés, desde el momento en que los seres humanos ya estamos interviniendo sobre todos los aspectos de la vida del planeta Tierra, o de la existencia del planeta Tierra, todo el planeta Tierra es de alguna manera también, al menos en parte, creación humana. Un ejemplo clarísimo para todos. La capa de ozono
que se forma en determinados sectores de la atmósfera hasta que la sociedad no llegó a desarrollar determinadas características y a producir determinados gases para producir a los seres humanos que la componen, no sufrió alteraciones fundamentales de las cuales se tenga registro. Pero la capa de ozono es una película muy finita de la atmósfera, donde rayos cósmicos interaccionan con iones de oxígeno y de repente se forma ozono y desaparece, ¿no? Es un área de interacción entre fuerzas, digamos, del Sol, concretamente entre energía que viene del Sol, de determinada característica, y materia que hay en la superficie terrestre. Los seres humanos hemos logrado intervenir en la capa de ozono. Es más, hemos logrado, una vez que descubrimos que interveníamos de un modo probablemente perjudicial, cosa que nunca se supo, dejar de intervenir, o intervenir cada vez menos, al modificar la composición química y los aerosoles que estábamos usando. ¿Sí? Otro ejemplo más. ¿Qué otro ejemplo más? A ver, ¿a quién se le ocurre otro ejemplo más en el cual la naturaleza está incorporando un elemento humano? Pregunto. Quien quiera que conteste, que levante la mano. Y los que no se quieren mostrar se joden, porque no los puedo ver. La vaca, los chanchos, todo. La vaca, los chanchos. En cierto modo es verdad, porque la selección artificial, a diferencia de la natural, de alguna manera inventa esos animales, es cierto. Pero otra forma todavía más importante aún, más general, que nos afecta a todos. La tala de árboles. ¿Por qué la tala de árboles es más general y nos afecta a todos? Porque cambia el clima con respecto a la humedad y a la lluvia y todo el proceso ese. Pero eso afectará a los que viven cerca de los árboles, ¿y el resto? No. ¿Y el proceso del agua que corre? Eso hay que demostrarlo, pero hay algo muy obvio. El oxígeno. Eso hay que demostrarlo, lo que vos decís, pues siempre hay que demostrarlo. Ahora, hay algo mucho más obvio, de lo cual está hablando todo el mundo todo el tiempo en este momento. Está bien lo de los árboles, la modificación de la cubierta vegetal, efectivamente, es un claro ejemplo de humanización del mundo natural. Pero hay una cosa todavía más clara aún. El cambio climático. ¿Y a qué se debe el cambio climático? Y a generar superficies desérticas. No, esa es la consecuencia. Yo pregunto cuál es el origen. A los gases, Que aumenta la temperatura global. El aumento de la temperatura global. ¿Y a qué se debe el aumento de la temperatura global? La combustión de los combustibles, la combustión. ¿Qué pasa con la combustión? ¿Por qué la combustión es importante? Cambia la composición del aire. O sea, aumenta el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Porque Entonces, modifica la composición del aire. Hemos modificado la composición de la atmósfera. Eso hemos hecho. O sea, la atmósfera está humanizada. Podremos decir está humanizada mal, puede ser. Pero así como restauramos el equilibrio en la capa de ozono, también podemos llegar a restaurar el equilibrio dentro de la atmósfera. Pero fíjense hasta qué punto está humanizada la naturaleza, que toda la atmósfera de la Tierra está humanizada. No hemos logrado intervenir en el núcleo de la Tierra, hasta ahí no llegamos, al núcleo no llegamos. Nos vamos a quedar en la superficie, digamos. Pero hemos logrado intervenir en la atmósfera de una manera muy notable. Hemos modificado la composición de la atmósfera, incluso para nuestro perjuicio, pero lo hemos hecho. O sea, la atmósfera, el aire que respiramos, es, al menos en parte, también un producto humano. Digo, no sé si está clara la idea. Así como nosotros tenemos naturaleza adentro, la naturaleza de afuera nos tiene también a nosotros. Producto de la interacción de la especie humana con el resto de la naturaleza para poder producirse a sí misma en sociedad. Ninguna otra especie
animal, vegetal o ser vivo cualquiera, ha tenido estos efectos sobre el mundo natural. Ninguna. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá nos entendemos? O sea, percibimos todos que en realidad formamos parte de un todo no místico, sino natural, real, material, ¿sí? ¿Lo tenemos en claro? Pregunto porque a partir de acá tenemos que seguir. ¿Vamos bien? No logro. Sí. Para mí queda claro, ¿se escucha? Sí, sí, claro. Para mí queda claro desde el concepto de que en este momento, por ejemplo, durante la pandemia se ha producido un fenómeno inverso, que es la recomposición, digamos, de ciertos estados naturales como la vuelta de animales a lugares poblados, lo cual hasta indica, digamos, a contrario sensu, la intervención nuestra en la naturaleza, ¿no? Ese es un excelente ejemplo. Ese es un excelente ejemplo. De alguna manera, ese ejemplo estaba, y acá viene la segunda parte de la cuestión, estaba prefigurado en todas las diversas películas de ciencia ficción o anticipaciones del futuro, en las cuales la humanidad prácticamente desaparecía, quedaba un puñado de restos de humanidad dando vueltas por ahí, y el mundo urbano, que es un mundo específicamente de materia humanizada, terminaba colonizado por, bueno, qué sé yo, o bichos extraños, o plantas. Hay incluso representaciones de cómo sería realmente que tomarían las ciudades los animales. ¿Saben, por ejemplo, a qué tipo de animal le vendría muy bien si desapareciera la humanidad y las ciudades quedaran a su cargo? A su disposición, a las palomas. Porque las paredes de los edificios son los acantilados, y las palomas son animales de acantilado, o de barranco. Entonces encontrarían muchísimos lugares donde nidificar. Bueno, pero ese es un ejemplo más, digamos, pero es un ejemplo por la contraria, ¿sí? No de lo que hacemos, sino de lo que pasaría si no estamos más. Pero nuestra presencia claramente influye sobre la naturaleza de un modo irrevocable. Irrevocable. Y tengo una, esta les va a gustar, esta les va a gustar. ¿Saben lo que significa España? España viene de una palabra árabe, de una palabra semítica, que es la palabra que representa... ¿Perdón? ¿Tierra de conejos era, no? Sí, señor, tierra de conejos. Sí. Tierra de conejos, la tierra de los conejos. ¿Y saben qué se decía de España en la época de la antigüedad clásica, en la época de la esclavitud grecorromana? Que un conejo, que una liebre, no era un conejo, una liebre, podía, no, a ver, que una ardilla, ahí está, me acordé ahora, en el país de los conejos, una ardilla podía ir desde el Atlántico hasta el Mediterráneo sin pisar el suelo, saltando de rama en rama. Toda España estaba cubierta de bosques. Fue la acción humana la que eliminó el bosque de España en gran medida. Es verdad que también era una época un poquito más húmeda, pero básicamente España era un país boscoso, como toda Europa, por otra parte. Como toda Europa eran puros bosques. Si ustedes miran las mitologías europeas, todas, incluyendo la mitología clásica del Mediterráneo, están repletas de espíritus de los bosques. Repletas por todos lados. Porque era puro bosque, Europa era puro bosque, de una punta a la otra. Ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante. Bueno, eso lo hemos hecho los seres humanos. Bueno. Ahora, no me quiero desviar más, quiero volver a la cuestión central. Tenemos en claro entonces que en realidad constituimos dos partes de una misma unidad, ¿sí? Y que por lo tanto, en el proceso mismo de hacernos nacer, mantenernos vivos, reproducirnos y tener prole y seguir existiendo, interactuamos en conjunto con la naturaleza. Ahora,
Esto es común a todos los seres vivos. No hay ser vivo que no haga esto. ¿Por qué nuestro proceso ha tenido estos efectos tan espectaculares? Bueno, porque de todas las especies que existan, acá alguien me está hablando, perdón, les cuento a alguien en el chat, Susana Moyano nos está explicando algo que está muy bien, nos está explicando el principio de Le Chatelier, que es la idea de que todo hecho natural tiende a llegar a un equilibrio. Vamos a ir, gracias Susana por haberlo tirado, porque vamos a tomarlo más adelante. Pero volviendo, la cuestión es que nosotros interactuamos con la naturaleza de un modo tal que hacemos lo que ninguna otra especie hizo, que es generar transformaciones globales en el entorno que usamos para crearnos a nosotros mismos. No transformaciones locales o incluso regionales, como podría ser, por ejemplo, cuando aparece una especie invasiva, una especie animal invasiva o vegetal invasiva en una isla o en un lugar donde antes no había. Qué sé yo, uno va a Punta Lara, la rosa mosqueta está comiéndose el territorio de un montón de plantas que había ahí antes, en los talares de Punta Lara. La llevamos nosotros, pero no importa, supongamos que la hubiera traído el viento. En competencia hubiera transformado a Punta Lara. Pero nosotros hemos logrado transformar, repito, la capa de ozono, hemos logrado transformar la atmósfera. ¿Sí? Actuamos sobre los lugares más diversos del planeta. Y uno dice automáticamente, la respuesta positivista es claro, porque somos más inteligentes. Puede ser, yo no sé quién es más inteligente. Hay especies animales y vegetales que tienen sobre la Tierra muchos millones de años más que nosotros. Y la verdad que si la inteligencia a nivel de la naturaleza de una especie de un ser vivo se expresa en su capacidad de mantenerse vivo, hasta ahora han demostrado ser más inteligentes que nosotros. Todavía nos falta un largo trecho. Un largo trecho. Los dinosaurios, por ejemplo, sobrevivieron después del meteorito. Se convirtieron en aves. Todo el mundo sabe que llegó un meteorito y reventó a todos los dinosaurios. Bueno, es mentira, las aves son dinosaurios. Cada vez que comemos un ala de pollo, comemos dinosaurio. O sea, se las arreglaron bastante bien. Hay que reconocer. Hay que reconocer. A nosotros no nos tocó todavía una de esas. O sea, el colibrí es un dinosaurio. Son todos dinosaurios. Cosa que a mí me divertía mucho, les cuento, cuando yo estudiaba en Exactas todavía estaba la especialidad de ornitología, pero ya estaba cada vez más claro que había un linaje, un lineamiento directo de los dinosaurios a los ornitólogos, y yo les decía, loco, ya está, ustedes ahora son especialistas en dinosaurios, los ornitólogos en la facultad, y no les gustaba una mierda. Porque una de las características de las aves era que en la década del 70 todavía no se sabía de dónde habían venido, así que eran una rama de la biología medio misteriosa, de dónde vendrán estos bichos, que no se sabe. Bueno, eran los dinosaurios, era un tipo de dinosaurio. Así que han demostrado ser, desde el punto de vista evolutivo hasta ahora, más inteligentes que nosotros. Se han sobrepuesto a pruebas que nosotros no hemos tenido que soportar. Pero los dinosaurios, aún como aves, no tocaron la capa de ozono, nosotros sí. Y no modificaron la composición general de la atmósfera, nosotros sí. Entonces no es porque sean más inteligentes o menos inteligentes, sino porque nosotros, aún los más torpes de nosotros, debido al modo en que se dio la interacción entre los individuos de la especie y el entorno silvestre en el cual nos hemos venido desarrollando, hemos creado, como parte de la naturaleza, una segunda naturaleza. Una segunda naturaleza que no estamos hablando, cuando hablamos de ella, de
el mundo edificado o de los campos roturados, sino de otra cosa muy diferente. Vuelvo a Marx, porque Marx sabía explicar estas cosas con ejemplos muy fáciles, muy sencillos. Marx decía que lo que diferencia al peor de los artesanos, al más bruto de los artesanos, de la más hábil de las abejas, es que el artesano primero tiene adentro de su cerebro la imagen del hexágono de madera que quiere construir. Y la abeja no sabe que va a hacer servillas hexagonales, pero las hace. Es decir, a diferencia de todas las demás especies, los seres humanos, esos monos primitivos que nadie daba tremango por ello, encontraron una nueva función al cerebro, que era representarse la naturaleza entera ahí adentro. Función que, por supuesto, creció infinitamente cuando, producto de la colaboración en la producción de la propia vida, inventamos el lenguaje. Entonces, la capacidad de intervenir sobre la naturaleza de los seres humanos está dada esencialmente por la capacidad que tenemos los seres humanos, y no en forma aislada, porque estas cosas no se producen en forma aislada, de crear mundos de representación adentro mismo nuestro, acá, del gigantesco mundo que tenemos afuera. Somos capaces de conceptualizar el universo. Ni siquiera el más inteligente de los delfines sabe que existe el universo. Nosotros somos capaces de darnos cuenta incluso de los límites de nuestro conocimiento. Somos capaces de entender, por ejemplo, que bajo determinadas condiciones la materia se acumula de tal manera que la gravedad es tan poderosa que hay un límite, hay objetos en el universo de los cuales no se puede salir. Se llaman agujeros negros. Todo eso sabemos que existe, porque postulamos que existía, es decir, imaginamos un universo y fuimos a buscarlo y lo encontramos. Por eso podemos atacar el agujero de ozono. Porque a diferencia de cualquier otra especie viva de la naturaleza, al menos conocida, no sabemos en otros mundos, sobre el planeta Tierra siempre, ¿no? Lo que pasa en el planeta Tierra, nosotros somos capaces de imaginar lo que no se nos presenta inmediatamente a la conciencia. Y ustedes dirán, ¿qué carajo tiene que ver todo esto con la geopolítica? Bueno, vamos a ver. Pero vamos a entendernos ahora un segundito. Voy a resumir. Está en claro que nosotros somos parte de la naturaleza, pero la naturaleza a esta altura del partido ya está intervenida en todos los aspectos posibles e imaginables por nosotros. ¿Esto lo tenemos todos en claro? Muy bien. También está en claro que esa intervención es tan masiva porque nosotros somos capaces de representarnos la naturaleza adentro de nuestro cerebro y a partir de ahí concertar una acción sobre la naturaleza para modificarla en beneficio de lo que nosotros nos planteamos como fin. ¿Eso también quedó en claro? Muy bien. Y queda en claro que una vez que empieza a desarrollarse esa capacidad del pensamiento abstracto, porque de eso se trata, en realidad lo que aparece sobre la superficie del planeta Tierra es una cosa completamente nueva, que insisto, es un hecho natural, no es místico.
pero que es así como hay atmósfera, litosfera, océano, digamos, hay diversas esferas de distintas materias, digamos, no me acuerdo ahora todos los nombres. ¿Sí? Hidrosfera por el agua, ¿sí? La atmósfera por el aire, la hidrosfera por el agua, la litosfera por las piedras. También hay una noósfera, una esfera de pensamiento que está acá dentro de la cabeza de cada uno de nosotros y que determina, al menos parcialmente, la evolución del conjunto. ¿Hasta acá vamos bien? Esta no se la esperaban, no me digan. Esta no se la esperaban. Pero hay que tener en cuenta eso, o sea, a la altura promedio de donde tenemos los seres humanos el cerebro, ¿no? Hay otra esfera más aparte de la atmósfera. Yo la llamo la noósfera, de nous. Nous significa espíritu en griego. Hay 1000 maneras de llamarla, pero esa esfera existe. Y, de hecho, estamos usándola en este mismo instante, todos los que estamos acá. Y alguien dirá, esto es virtual, no existe en la naturaleza. No, el mundo virtual es natural. Este mundo virtual es natural. Ahora bien, con estos conceptos, ahora, primero voy a llenar el mate. Y luego, voy a una segunda cuestión. Y hago una pregunta. Si los seres humanos como especie viva, integrantes del mundo natural, pero que interactuamos sobre el mundo natural, somos capaces de actuar sobre todas las distintas esferas del mundo natural, ¿seremos o no seremos también capaces de actuar sobre la noósfera, sobre la esfera del mundo natural que se apoya físicamente y materialmente en los intercambios electroquímicos que se producen en nuestro sistema nervioso de cada uno de nosotros? ¿Repito la pregunta o se entendió y no saben qué decir? ¿La repito? ¿Los seres humanos actuamos sobre los minerales que hay en el planeta Tierra? Sí. Contéstenme con la cabeza, por lo menos, ¿eh? Sí. ¿Actuamos sobre los líquidos que hay sobre el planeta Tierra? Sí. ¿Actuamos sobre los seres vivos que hay en el planeta Tierra? Sí. Sí. ¿Actuamos sobre el conocimiento y la conciencia? Sí. Los medios de información, por ejemplo. Por ejemplo, pero hay otras maneras más todavía. Las ideologías. Hay algo más profundo todavía. El razonamiento en sí mismo. Bien. Bien. ¿Qué más? Vamos bárbaro. Acá necesitaríamos un filósofo. ¿Perdón? No escuché. Lo último que dijeron no escuché. No sé quién lo dijo. No. La filosofía. Estamos con las visiones del mundo. Sí, la filosofía, las visiones del mundo. O sea, el modo en que los seres humanos que se producen a sí mismos en sociedad ven el mundo tiene una íntima vinculación con el modo en que se producen en sociedad. Pero lo contrario también es verdad. Lo opuesto también es verdad. El modo en que los seres humanos nos vemos a nosotros mismos y vemos
al mundo desde la sociedad, también incide sobre el modo en que transformamos al mundo para producirnos a nosotros. Hay un ida y vuelta. Hay un ida y vuelta. ¿Sí? Muy bien. Este ida y vuelta, y ahora vamos a empezar a descender rápidamente al terreno más concreto de la materialidad inmediata. Este ida y vuelta tiene consecuencias sobre las relaciones que se producen en el interior de esa parcialidad de la totalidad sociedad-naturaleza, que son específicamente las relaciones que tenemos entre nosotros los seres humanos para producirnos en metabolismo mutuo con la naturaleza. ¿Vamos bien? Yo estoy yendo muy despacio porque esto es medio complicado y me interesa que esto quede en claro. ¿Hay alguna duda? Me avisan, por favor. Yo no veo... A ver, un segundito, acá tengo algo acá, perdonen, ¿Metabolismo mutuo? ¿Eso lo podrías aclarar un poquito más? Sí, claro, cómo no. Metabolismo mutuo significa, nosotros metabolizamos la naturaleza para vivir, tanto como sociedad como individuos, ¿sí? Vuelvo a repetir, ingerimos pedazos de naturaleza para poder mantenernos vivos como individuos, y transformamos pedazos de la naturaleza también para poder mantener viva la sociedad. ¿Está bien? Muy bien. Pero a su vez, como la naturaleza nos incluye, y en función del principio de Le Chatelier que planteaba Susana Moyano, de la manera que voy a leer ahora, toda actividad antrópica afecta directamente a la calidad del aire, agua y suelo. Así es que la naturaleza siempre intenta llegar al equilibrio. Eso también es al revés, porque nosotros generamos un nuevo equilibrio. Nosotros generamos un nuevo equilibrio en la naturaleza. Y no siempre ese equilibrio es peor que el anterior ni mejor que el anterior. Insisto, Liliana Rondina no me cree, pero el hecho mismo de que en este momento esté modificándose la temperatura global del planeta demuestra que nosotros, contra nuestra voluntad, estamos generando un nuevo equilibrio. Por eso yo decía muy al principio que la naturaleza ya nos contenía en todos lados. Al menos en la atmósfera ya nos contiene en todos lados. O sea, y eso significa que la naturaleza metaboliza acciones nuestras. O sea, recibe una cantidad de gases y la respuesta natural es calentar la superficie de gases del planeta. A eso me refiero, nada más que eso. Pero nada menos. Bueno, de hecho, el ser humano se va modificando en el correr de islas, ¿no? No te entiendo, Chocho, ¿podés hablar más claro? Que de hecho el ser humano se fue modificando físicamente, inclusive con el correr de los siglos. Claro. Efectivamente. O sea, es muy complejo esto, pero importa ahora señalar que también esa actividad donde nos metabolizamos mutuamente influye sobre las herramientas intelectuales con las cuales entramos a trabajar con la naturaleza, pero también con aquello de natural que tenemos nosotros, que es el carácter social del individuo humano. Es decir, así como existe una historia natural del conjunto del planeta Tierra, o si quieren, del conjunto de la superficie del planeta Tierra, también se puede postular, y los marxistas creemos que existe realmente, una historia natural de las formas del pensamiento respecto al planeta Tierra y a la propia sociedad humana. Y esa historia natural está íntimamente vinculada a la capacidad de transformación del entorno material. Íntimamente vinculada. Nuevamente y por última vez cito a Marx, por última vez de verdad, pero también una cosa muy simple. Decía Marx, exagerando,
exagerando, que la madera y el molino de agua te daban la Edad Media Europea, y el hierro y el carbón te daban la Edad Moderna. En el sentido más profundo del término, o sea, especialmente cuando él decía eso, estaba pensando en el modo de ver las cosas de la Edad Media, no de la Edad Media en general, no. Era una civilización realmente de la madera y del molino de agua, y tenía determinadas características espirituales. Y Marx decía, bueno, el carbón y la fábrica y la máquina de vapor producen otras formas del espíritu. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, obligando, entre comillas, a los seres humanos a actuar entre sí de una manera o de otra. Donde las categorías, las grandes ideas que sin saberlo los seres humanos le dan forma a su pensamiento, en realidad mantienen una relación que algunos filósofos particularmente esquemáticos plantean que es un mero reflejo, yo particularmente creo que no lo es, entre las formas del pensamiento y los modos de la existencia. O sea, yo existo en relación con los seres humanos de determinada manera, por lo tanto mi conciencia asume determinadas formas. Bueno, esta es una manera unilateral y positivista de verlo. Algunos dicen que son marxistas, yo digo que eso no es ser marxista, pero no importa. Lo que importa es que hay una independencia relativa del pensamiento, si no, no se explicaría el cambio del pensamiento. Pero lo que sí es verdad es que hay una relación entre los modos de ver el mundo y los modos de existir en el mundo. Esto sí es verdad. Tanto a nivel del sujeto individual como del conjunto de la sociedad. Y entre los modos de existir en el mundo está el modo de existir en relación con otros individuos. O sea, la manera de ver la sociedad también es producto del modo en que el conjunto de la sociedad se relaciona con la naturaleza ajena a ella. Esta es la idea básica. Si llegamos acá, ¿podemos avanzar alguna duda? Bien. Bueno, aclarado esto. Decíamos al principio de todo nuestro curso, y creo que ahora se entiende mejor lo que esto significa, con mayor profundidad, que solamente aquellas sociedades, entendidas no como el conjunto de la sociedad humana, de todo el género humano, sino como fracciones definidas de la sociedad humana, que eran capaces de dominar el mundo, podían lanzarse a la aventura de hacerlo y después conceptualizar lo que habían hecho. O en el proceso mismo de lanzarse a la aventura, ir conceptualizándolo y luego hacerlo racional y darle expresión geopolítica. Cuando decíamos eso, estábamos diciendo todo lo que dijimos hoy mientras introduciendo el tema. ¿Está bien? Entonces, toda relación entre los seres humanos que nos producimos a nosotros mismos en sociedad y la naturaleza ajena a nuestro ser, con la cual convivimos y a la cual intervenimos a nuestra vez, es una relación pasible de ser comprendida. Aun cuando, y acá está la razón por la cual yo quería hacer todo este introito, aun cuando uno no tenga la capacidad de desarrollar aquello por lo cual esa relación existe. Puede haber una geopolítica engendrada en los países mediterráneos, metropolitanos, para uso de los países metropolitanos, que provee un arsenal de ideas, forma que nos conviene, para dejar de ser semicoloniales. Ahora, no había geopolítica antes de la expansión mundial del capitalismo. Esto lo habíamos dicho ya la vez pasada, ¿recuerdan? No sé si lo recuerdan. Pero ahora explicamos por qué no había habido. Porque solamente en sociedades capaces de intervenir globalmente sobre el planeta entero, incluidas las sociedades que estaban alejadas territorialmente, geográficamente de ellas,
Solamente la aparición de esas sociedades permitió que dentro de algunos cerebros empezara a plantearse la cuestión de que había que imaginarse cómo pensar imperialmente. Bueno, nosotros tenemos que aprender a pensar descolonialmente, porque no nos tocó la parte del imperio, nos tocó la parte de la colonia. Pero las herramientas del pensamiento imperial nos resultan útiles. Ahora, hasta acá, capítulo 1. Capítulo 2, pasamos a otro capítulo. Hace un rato Martín Felice o Felice, no sé cómo es, cómo te gusta que te digan, Martín, mandó la relación entre seres humanos y naturaleza, cosas que habían sucedido por nuestra intervención, y escribió en mayúscula el virus. El virus es un ejemplo. Felice, ¿no? Martín Felice, sí, gracias. Felice, macanudo, Martín. No, como relación naturaleza-sociedad. Claro, sociedad, perfecto, está bien. Bueno. Es un buen ejemplo. Pero para entender lo que esto significa, teníamos que hacer todo este introito general. Ahora vamos a ir a ese virus, a este virus en particular, que nos tiene a todos los viejitos encerrados y a muchos que no son viejitos tratando de moverse lo menos posible por las calles. Y agrego, porque esto no es ajeno a lo que voy a decir, y a algunos tratando de impulsar a los demás a moverse por las calles y enfermarse, y si es posible que se mueran. Vamos a llegar. De la sociedad en la que nos ha tocado vivir, es decir, nadie elige cuándo ni dónde nace. Es que es una sociedad capitalista. Y no solamente la Argentina es un país capitalista, no solamente América Latina es un continente y una nación irredenta, además capitalista, sino que el continente americano es todo capitalista, América del Norte, sino que todo el planeta, todas las sociedades del planeta, todas, absolutamente todas, son sociedades capitalistas. ¿Qué significa que una sociedad es capitalista? ¿Que hay unos señores malos que se dedican a la usura y que nos quieren chupar la sangre para vivir? Bueno, es una parte de la cuestión, digamos, pero no es la parte fundamental. La parte fundamental realmente es que así como, sin quererlo, con el desarrollo de la máquina de vapor y después con el desarrollo del motor de combustión interna, los seres humanos hemos inyectado, sin saberlo, dosis masivas de un gas que absorbe calor en la atmósfera y estamos levantando la temperatura del planeta contra nuestros intereses, para poder tener esa enorme capacidad de intervención sobre el mundo silvestre y rústico que nos rodea, encontramos una forma especial de interrelacionarnos que nos permitió inventar algo que nunca había existido antes, que era la fábrica. La fábrica es lo que nos ha expandido, es una herramienta que la humanidad ha creado para expandir y multiplicar de un modo inesperado su capacidad productiva. Los elementos, digamos, teóricos y prácticos que hubieran permitido construir fábricas, aunque ustedes no lo crean, ya existían en
las sociedades de la esclavitud mediterránea. En otros lugares del mundo también, pero vamos a hablar de nuestro alineamiento de origen, ¿no? En las sociedades de esclavitud mediterránea, o sea, la esclavitud del Imperio Romano, del Imperio de las distintas ciudades-estado atenienses, etc., era conocido que si uno calentaba agua, con el agua podía mover cosas, caliente bajo la forma de vapor. O sea, el principio de la máquina de vapor era conocido. Era conocido. El hecho de que en el mercado, que ya existía en ese momento, piensen que no hubiera existido para que... Y además no es que el mercado era una cosa chiquitita en la esclavitud mediterránea. Basta pensar que había mercados de esclavos que permanentemente cazaban seres humanos, los transformaban en ganado y los vendían. ¿Sí? Había un mercado de esclavos en todo el área de influencia del Imperio Romano y por supuesto también en el mundo helenístico. Había mercados de esclavos, se compraba y se vendía y era una de las bases de la sociedad. O sea, la relación de mercado era una relación absolutamente normal. No es que el mundo mediterráneo no conociera el mercado. Era condición de existencia el mundo mediterráneo la existencia de un mercado donde se intercambiaban seres humanos. Ahora, las mentes más lúcidas de esa época se preguntaban qué podía hacer que un ser humano, ¿qué tenían de igual? ¿Qué tenían de igual? Un ser humano y una caliga y una sandalia romana para que ambos pudieran intercambiarse por dinero. ¿Qué tenían en común todas las cosas que se intercambiaban en los mercados? Las personas, los tomates, bueno, tomates no había porque estamos hablando de antes del descubrimiento de América, pero las personas, el trigo, los peces, los pedazos de carne, la arena, los diamantes y la plata que producían los esclavos en el monte Laurión de Atenas. ¿Qué tendrían en común? Era una mercancía. ¿Cómo? Eran una mercancía. Bueno, pero ¿qué sigue? Pero está bien, pero esa es una explicación nominal. Un gran pensador de ese momento, el máximo pensador de la antigüedad, que fue Aristóteles, dijo, sí, son todas mercancías, pero ¿por qué son todas mercancías? ¿Qué los hace mercancías? ¿Cuál es la sustancia que hace de algo una mercancía? El trabajo. Tienen un valor. Esperen, porque ahora viene la parte importante. Marx dice en El Capital, en una notita que nadie le da pelota, pero que tiene una enorme importancia, porque marca la profundidad filosófica del pensamiento de Marx. Dice, Aristóteles descubrió el concepto de valor, pero no lo pudo conceptualizar. No pudo dar esta respuesta que ustedes dieron tan rápido. Y dice Marx, y esto es lo importante, no lo pudo conceptualizar porque los límites de la sociedad de su momento le impedían ver en qué consistía exactamente eso que había descubierto que todo tenía que tener en común. Nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, ya ahora todos los que están acá en este curso ya lo saben. No, me hablas de valor, plusvalía, sí, todos lo sabemos. Pero Aristóteles, que era la mente más clara de su época, llegó a ver que algo había, pero no sabía qué era, porque la sociedad se lo impedía. ¿Y por qué se lo impedía? Porque el intercambio mercantil no era la actividad principal, excluyente y además en permanente expansión de los seres humanos de la sociedad de esclavitud mediterránea, de las sociedades esclavistas. Porque la relación productiva central de esas sociedades no era el alquiler de la energía humana por un salario, sino el trabajo
de distintas formas de bestias. Los esclavos, Aristóteles dice, son bestias parlantes, para beneficiar a sus propietarios. Entonces, en las relaciones generales de la sociedad, el intercambio de valor no se había convertido en la relación fundamental. El intercambio de valor como tal valor no se hacía visible en la vida de la gente. Esto lo tienen en claro, no se hacía visible. Nadie alquilaba, o había algunos que sí, pero muy poquito, digamos, no era la relación interpersonal fundamental que le daba sentido a todo el edificio. ¿Está claro esto? Entonces Aristóteles no podía entenderlo, pero sí habían descubierto que algo había, y seguramente estaban las posibilidades de que conceptualmente también, así como se había descubierto la capacidad del agua para calentarse y mover cosas, o sea, la máquina de vapor, quizás a algunos se le hubiera ocurrido, che, loco, pará, pero acá lo que hay es capacidad humana de trabajo. Vaya uno a saber. No sabemos porque no ocurrió, pero el punto de partida, si hubiera habido otro que siguiera Aristóteles con el mismo nivel, por ahí llegaba a la conclusión. No lo sabemos. Pero los elementos teóricos de la fábrica contemporánea, de alguna manera, ya estaban en esa sociedad. Sin embargo, nunca hubo fábricas, en el sentido que nosotros lo entendemos. Había grandes talleres artesanales de esclavos, pero no fábricas, para determinados fines. Pero no fábricas. La fábrica necesitó la aparición del asalariado para existir. La disolución de los lazos, bueno, no del mundo feudal, no del mundo esclavista, sino del mundo feudal, del mundo de la servidumbre, que bueno, es otra historia, no vamos a entrar en la descripción del mundo feudal ahora, en algún momento todavía vamos a tener que hablar de eso un poquito, pero no ahora. La destrucción de esos lazos dejó a los seres humanos libres para morirse de hambre o trabajar para otro. O sea, la Edad Media era un desastre. Ahora todo el mundo tenía un lugar garantizado en la sociedad. Vos eras el siervo de un señor, pero el señor estaba obligado a defenderte de otros señores y a permitirte usar algunas de las posibilidades que la naturaleza te daba. El campesino podía hacer sus herramientas, como bien dice Raúl por acá. La disolución del mundo feudal nos dejó libres pero desposeídos, a la inmensa mayoría, y a otra minoría en condiciones de utilizar la energía de esos seres humanos por un alquiler para vivir. Y ahí es donde aparece el concepto de valor, en la cabeza de la gente. Empieza a aparecer ahí, no antes. El hecho de la desposesión de los campesinos permite ponerlos a trabajar en fábricas. O sea, todo el proceso del desarrollo humano, toda la historia natural de las sociedades humanas, toda la historia natural, insisto, la historia natural en el sentido que dijimos al principio, de que nuestra propia vida en sociedad es una cosa natural, es un hecho natural, ¿sí? Todo ese desarrollo natural a lo largo de muchos años, no digamos cuántos, muchos, porque si vamos al origen de la humanidad son 3 millones de años, lleva a que en determinado momento la capacidad productiva se incremente exponencialmente como un virus a partir de la aparición de la fábrica. El capitalismo sirvió para eso. El modo de producción capitalista es el modo en el cual la humanidad pasó a tomar posesión plena de todas las energías naturales, salvo una. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La energía de trabajo. Porque justamente la condición de existencia de la sociedad capitalista es que al trabajador se lo desposea, se lo despoje de la capacidad de ejercer su propia energía en beneficio propio, para que se vea obligado a usar las herramientas de un tercero para poder sobrevivir.
Y ese tercero no usa la energía del trabajador para su propio beneficio, sino para venderle cosas a ese trabajador y a otros trabajadores. Es decir, toda la relación entre los seres humanos se transforma, y se transforma en una relación mercantil, y las formas del pensamiento también. La naturaleza y los seres humanos mismos se aparecen a los demás seres humanos en una sociedad capitalista como mercancías. Para el capitalista, el trabajador es un ser humano, pero lo esencial, la razón por la cual se vincula con él, no es porque sea un ser humano. Se vincula con el trabajador porque ese trabajador tiene algo que él quiere alquilarle. Se le interesa la mercancía que porta el ser humano adentro suyo. Por lo tanto, la relación constructiva de la sociedad es una relación mercantil. Y ahí hay un problema. Y ahí hay un problema. Porque como esa relación se da a través del mercado, a diferencia de las sociedades precapitalistas, es una relación que no se sabe, que no se la ve. Cuando uno era siervo de un señor en la sociedad feudal o esclavo de otra persona en una sociedad esclavista, había marcas físicas en el caso del esclavo que decían, este tipo es un buey de tal señor, digamos. Era propiedad de. En el mundo feudal había una obligación de trabajar tantos días para el señor, a cambio de lo cual el señor te protegía de otros señores y también te protegía de sí mismo muchas veces. Es decir, dándote otros días para que te puedas producir a vos mismo. Pero todo estaba establecido legalmente, todo era transparente. Todo era transparente. En cierto modo, en la Unión Soviética, por ejemplo, también la burocracia le aseguraba, aunque esto era más oscuro, pero era claro, le aseguraba a los rusos que los iba a defender si había una invasión alemana. La verdad que le salió bastante bien eso. Le salió bastante bien. Y a cambio se llevó unas cuantas cosas. Trotsky decía que la burocracia era la hija de las colas en la escasez. O sea, alguien tiene que poner orden en la cola del supermercado. Alguien tiene que asegurarse de que otro no se ponga primero. Y algo le tenés que dar. Algo le tenés que dar. Decía Trotsky que esa relación era el punto de partida de la burocracia en las sociedades socialistas. Ahora, esta mercantilización general de las relaciones entre seres humanos no es visible, no hay un código que diga el trabajador tiene que usar los medios de producción del propietario de los medios de producción tantas horas por día y el propietario de los medios de producción le tiene que dar tanto a cambio. No existe. Parecen relaciones entre seres humanos. Va un tipo a una empresa, se sienta en la oficina de contrataciones, o una mujer, yo digo un tipo, discúlpenme el machismo, perdónenme. Es un ser humano, va a un lugar en una empresa, se sienta en una oficina de contrataciones, responde unas preguntas, le dicen, venga y trabaje con nosotros, o para nosotros, o le dicen, no vamos a trabajar con usted. Esta opacidad de la relación fundamental entre los seres humanos en la sociedad capitalista es la única fuerza natural, es la que hace que la única fuerza natural que a los seres humanos de una sociedad capitalista se les escapa su contenido es precisamente la propia energía humana. Porque aparece todo mediado por el intercambio específicamente de dinero. Y en realidad, lo que es un intercambio entre cosas, parece un intercambio entre personas. Y en toda la vida de la sociedad, lo que sucede, y esto es lo espantoso, es que toda la sociedad empieza a ponerse al servicio
de esa relación en la cual el capital, que es energía humana condensada, aprovecha la capacidad de trabajo de los seres humanos para acrecentarse a sí mismo. El capitalista pone plata en el mercado para tener más plata. Eso es lo que se ve. Pero lo que realmente sucede es que el capital usa al capitalista para acrecentarse, que es lo único que el capital puede hacer. Este es el descubrimiento de Marx, digamos. Que la sociedad capitalista es una sociedad en la cual la energía humana se ha desprendido de su propio portador. ¿Y esto qué significa entonces? Significa que aún a sabiendas de que está mal, las sociedades capitalistas muchas veces atacan a la naturaleza para obtener acrecentamiento del capital, que es en realidad la relación rectora de estas sociedades. Y, como ya se dijo antes en este día de hoy, este ataque a la naturaleza encuentra respuestas de la naturaleza. Pasan muchas más cosas, ya vamos a hablar un poco sobre el carácter social de las catástrofes naturales, pero eso no va a ser hoy. O si es, va a ser una mera mención. Una de las maneras en las cuales reacciona la naturaleza es cuando, en la pulsión social de acrecentar el capital, un comerciante de un puestito de venta de comida en un pueblito perdido al lado de las montañas de las estribaciones orientales del Himalaya, le dice a otra persona, que a su vez también debe ser un comerciante, o por ahí es, no sé, un dueño de una pequeña fabriquita, o un campesino, o un burócrata del Estado, o cualquiera, le dice, che, loco, te conseguí murciélago. Pero está prohibido. Sí, pero son unos mangos. ¡Pac! Nadie ignoraba, porque todos los médicos de la zona lo decían. En la región china de Wuhan, que el virus SARS había mutado y andaba circulando entre los animales que podían ser portadores del SARS. Uno de ellos eran estos murciélagos que se conocen como murciélagos cerradura. Ignoro los motivos, es una especie de murciélago. Que parece que es un manjar. Los chinos comen cosas raras. Comen nidos de mariposa, que es saliva de mariposa con tierra, que los hacían, o comían. Sí, es un asco, sí. Los emperadores de la China se hacían llevar desde una islita en Indonesia o en las Filipinas, hace mucho tiempo, una cosa que eran nidos de golondrina, de una especie de golondrina, no de mariposa, una especie de golondrina, saliva de golondrina, más tierra, más barro, que parece que era una cosa, que era un manjar exquisito, que eran los nidos de Salangana, que había gente en esta isla que yo les cuento de Filipinas, que no me acuerdo el nombre, que se dedicaba a recoger esos nidos en unas cuevas donde vivían estos bichos, para que le lleguen al emperador de la China, que por supuesto pagaba fortunas por los nidos de Salangana, porque formaba parte de su majestad imperial, derecho de ser majestuoso. Yo como nido de Salangana, vos no. Bueno, los chinos tienen una relación medio rara con la comida, entre otras cosas les gusta comer murciélagos, qué sé yo, murciélagos silvestres, qué sé yo. Sopa de nido de golondrina, me dice Raúl exactamente, que se las conoce todas. Digamos, sí, sopa de nido de golondrina. La golondrina se llama Salangana. Bueno, eso comían, así que imagínense si no se van a comer un murciélago. Ahora, estaba prohibido comer murciélagos en Wuhan. Estaba prohibido. No necesariamente porque protegieron a los murciélagos, sino porque se sabía que los murciélagos eran un vector posible de las nuevas mutaciones del SARS. Pero sucedió que el capital, a través de un comerciante,
y un cazador de murciélago hizo que la humanidad se comiera, a través de un pobre tipo que murió, obviamente, el virus del SARS. ¡Pum! Sin capitalismo esto no hubiera pasado, probablemente. Porque en ninguna sociedad precapitalista, esto por supuesto es una hipótesis, es algo que no sabemos si hubiera sucedido o no, pero es muy difícil que en una sociedad capitalista, sabiendo que algo es dañino, se haga. Es muy difícil. Más allá de que era imposible que se expandiera como se expandió, etcétera, etcétera. Pero, digamos, había cosas que no se hacían, que eran tabú. Había cosas que eran tabú, porque hacían daño. El tabú es eso, el tabú es el modo en que un pensamiento precapitalista dice, esto no lo tenés que hacer. El tabú del incesto, por ejemplo. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Y porque si seguimos como los animales teniendo hijos entre nosotros, otras tribus que no lo hacen nos van a matar. Por eso, los que mantuvieron una conducta sin tabú del incesto fueron destruidos y probablemente devorados por sus hermanos de especie de otra tribu que había inventado el tabú del incesto. Bueno, el tabú en la sociedad capitalista, para el capital, no existe. No hay tabúes para el capital. Porque la relación de capital parte de la necesidad, entre comillas, porque esto no es un ser humano, sino una relación que se reproduce a sí misma, de reproducirse y ampliarse. Y entonces no hay tabúes. Y en ese momento, el mundo silvestre y rústico se introyecta en la sociedad. Y dadas toda una serie de condiciones adicionales, de las cuales no voy a hablar ahora porque ya son las 20:15, paraliza a la humanidad entera. Paraliza a la humanidad entera. Se detiene el mundo. No sé si ahora quedó un poquito más claro el significado del famoso virus. ¿Sí? Esta es una parte del significado del virus. Hay otras más. ¿Por qué? O sea, vamos a ver. ¿Es la primera vez, acaso creemos, que un mercader de la China le ha dado de comer carne infectada a un chino y produjo una epidemia brutal? No, no es la primera vez. Como les dije antes, las autoridades médicas de la región sabían de la circulación de virus mutantes dentro de las poblaciones animales silvestres que llevaban el SARS. Y de hecho, la palabra SARS es el nombre de un virus de la misma familia. El COVID es el SARS-2, que fue llamado y bautizado SARS-1. Primero era el SARS, ahora es el 1. SARS-1, que es un virus respiratorio que se expandió por todo el sudeste del Asia, a partir también de la misma zona de donde ahora se expandió el COVID. Fue terrible ese virus. Fue terrible, pero estuvo restringido geográficamente. Lo pudieron restringir. Esta vez no. ¿Qué sucedió? Bueno, entre otras cosas, porque acá no se trata de negar la realidad, entre otras cosas, las autoridades de Wuhan demoraron un tiempo excesivo en avisar que se había declarado un brote de SARS-1, de nuevo SARS. Al tipo que avisó, lo degradaron y lo echaron del hospital, un médico, y se murió de esta enfermedad el tipo.
¿Por qué? Y porque las autoridades de Wuhan también estaban atravesados en esta China que somete al capital a una planificación central, pero que se mueve en muchísimos lugares con mecanismo capitalista, estaban penetrados por decir, no, loco, pará, sigamos produciendo, que por ese lado es donde entra guita a la provincia. Cuando se percibió desde Beijing lo que había pasado, yo no sé, digamos, ya ellos son más civilizados que los rusos, pero deben haberles pegado un patadón que los mandaron a Manchuria, ¿no? 5.000 kilómetros de vuelo. Pero aparte los destituyeron y cambiaron las autoridades, y a partir de ahí pasó en la China lo que todos ustedes saben. Se puso en movimiento la maquinaria estatal china y terminaron, digamos, liquidando la pandemia en pocos meses. Porque ahí hay un Estado en serio, que se ocupa en serio, y que además tiene experiencia, porque de la epidemia de SARS-1 les habían quedado aproximadamente 1,5 millones de personas entrenadas como trabajadores específicos para combatir el SARS. Entonces rápidamente tuvieron la dotación humana que necesitaban para atender ese brote, y que no se expandiera a todo el país. Pero en Wuhan dijeron, acá no se mueve nadie de la casa, y fue literal. Acá se quejan de las consecuencias psicológicas de no salir a correr. En la China metieron por lo menos uno, deben ser más, metieron un retén militar en la puerta de cada lugar donde se podía reunir la gente. Y no se podía salir de las casas, de los departamentos, no se podía. Fue imposible. Entonces se la fueron arreglando, qué sé yo. Y bueno, terminaron un Estado que protegió a la población. Porque ese Estado, y esta es la cuestión por la cual yo les hice toda la explicación anterior, es un Estado postcapitalista, que sabe de la tendencia del capital a expandirse a sí mismo más allá de la conveniencia de los seres humanos. Y por lo tanto lo domina, lo usa para beneficiarse de las ventajas que tiene la producción capitalista, que son muchas. Pero dice, momentito, acá, para. Rajemos, acá tiene que entrar el Estado a frenar la producción. Che, loco, pero Wuhan produce, es el cuarto centro industrial de la China. En la China existe, les gusta mucho hablar de cuates, así como a nosotros nos gustan las tríadas, a los chinos les gustan los grupos de 4 cosas. Las 4 hornallas de China, no podés apagar una hornalla de las 4 hornallas. Que no puedo, vas a ver que sí puedo. Primero está la vida, después vemos. O sea, ahí hay 2 principios en combate. Y ahí entramos a la geopolítica de las pandemias contemporáneas. Un mundo que depende de la interrelación mercantil de todo el planeta se derrumba porque en uno de los centros de producción de ese mundo domina un Estado que pone en primer lugar la vida de sus habitantes por encima de la acumulación del capital. Decisión que detuvo el proceso de acumulación de capital en todo el planeta. Para las sociedades dominadas por el capital, esto era una tragedia. Para la China no. Porque la China, de alguna forma, no de alguna forma, yo sé de qué forma, pero tiene formas de controlar la tendencia del capital a expandirse sobre todas las esferas de la vida humana y sobreponerse incluso a la propia vida humana con tal de acrecentarse. Pero esa China está inmersa en un mundo capitalista, general, en un globo capitalista. Y bueno, les importó 3 carajos. Nos la vamos a arreglar. Pero esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo. Tenemos que detener la vida productiva de 40 millones de personas para salvar la vida de 40 millones de personas y de 800 y de miles de personas. Lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Ahora, cuando lo hicieron, afectaron al planeta entero. Y ahí
termina de acentuarse y acendrarse y definitivamente establecerse la Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Porque en el modo en que la China trató la producción de capital en Wuhan, está el origen del parate que afectó a Estados Unidos. No porque China les haya inyectado un virus, como dice Trump. No. No, Estados Unidos percibe que la China es otra cosa. Y que es capaz de detener la acumulación del capital. Estados Unidos es el país de la acumulación del capital, con tal de salvar vidas humanas. Fíjense cómo dos sociedades diferentes se relacionan con su entorno rústico y silvestre de maneras diametralmente opuestas. En Estados Unidos o en la Argentina, en toda la morralla neoliberal colonial que tenemos, no importa cuánta gente muera con tal que la producción de plusvalía para aumentar el capital se mantenga viva. En la China tomaron la decisión de frenar la producción. De frenar la producción. Y además, dicho sea de paso, y con esto cierro, me quedan 5 minutos, les voy a contar otra cosa. Uno de los puntos a favor para que esto sucediera, que también les pasó a los coreanos y también les pasó a los japoneses, que son sociedades capitalistas. Oh, mira quién está ahí. Hola. Que son sociedades capitalistas. Es que ellos ya habían tenido la experiencia del SARS. Entonces, a partir de ahí se dio esta costumbre que han tomado los japoneses, que uno mira a los japoneses ahora, mira a los coreanos ahora, y se da cuenta que andan enseguida, cuando apenas tienen una gripe se ponen el barbijo. ¿Ustedes se dieron cuenta de esa característica de la sociedad japonesa? Bueno, no era así 20 o 30 años atrás. No era así. Cavaleri, por ejemplo, que está ahí, que está escuchando atentamente, es un señor mucho mayor que yo, es como 40 años más viejo que yo, y él debe recordar, digamos, bueno, ese es el boludo, no está comiendo, mastica el acuyico. Debe recordar que, vos te acordás, no sé, tampoco vos te imaginabas todo Japón lleno de gente con barbijo. Bueno, nada. Los que tenemos cierta cantidad de años encima sabemos que esto del barbijo es una cosa nueva. El barbijo en la China, en Corea, en Japón, se ha convertido en algo obligatorio después de la epidemia de SARS, de la primera epidemia de SARS. Y ahí es donde se hizo una costumbre. Es muy natural para los japoneses. Yo tengo una gripe, un resfrío, brum, me tapo la cara, me tapo la boca. Ellos contaban con esa disciplina social. No es como dicen los ideólogos del occidente, que no, lo que pasa es que los asiáticos son todos, les gustan los regímenes autoritarios y despóticos. No. ¿Saben lo que pasa? Tenían ese punto a favor. Es decir, nuevamente, por el modo de relación específico, en este caso mucho más específico, entre sociedad y naturaleza que les tocó vivir, aprendieron que cuando aparece una epidemia de gripe, hay que ponerse el barbijo y no joder. Y cuando te dicen quédate en tu casa, te quedás. Y cuando vos tenés la capacidad de producir los reactivos, tenés que ver y verificar a cada uno de los que estuvieron junto a un niato, que estuvo, a una piba que estuvo con la enfermedad, inmediatamente retenerlo, que es lo que hicieron los coreanos, porque tenían la base tecnológica para hacerlo. A mí me da mucha risa cuando los macristas que dejaron al país quebrado, sin crédito internacional, y con la industria funcionando para la mierda, y con el sistema científico hecho pomada, dicen, ah, claro, pero hay que hacer como en Corea, no hay que restringir las libertades individuales, hay que dejar y hay que ir haciendo los testeos y los rastreos. Hay que ser, técnicamente lo digo, hijo de puta, para decirle eso a la Argentina. Es una definición técnica. Son unos hijos de puta. Porque son los representantes de la acumulación del capital. Y entonces no les importa la vida humana.
Esto es lo que se juega en las elecciones de 2021, el partido de la vida y el partido de la muerte, que queden claros. Esto también quedó claro con la pandemia. Bueno, 20 y 29, me sobró un minuto. Pero a partir de ahora es todo de ustedes. Ahí, perdón, ahí veo que mi amigo Leonardo Kilian por Facebook me pide que defina naturaleza. Disculpame, Leonardo, en otro día lo hablamos, ahora no, ha sido muy largo esto. Prometo hacerlo. A ver quién más preguntó algo, discúlpenme, a ver. Acá Raúl, bueno, mandó la información de la sopa de nido de golondrina, así que quien quiera comprar ya sabe, ahí tiene todos los datos. Según Raúl está a 2.500 euros el kilo, que o sea, cualquiera lo puede comprar. ¿Qué más? No, después no tenemos más preguntas por aquí. A ver. No sé si hay alguna pregunta más. Yo espero que podamos hacerte preguntas en la semana. Sí, claro, sí. No, digo que espero que podamos hacerte preguntas después, porque tengo que desenredarlo todo esto. Yo traté de darlo lo menos enredado posible, pero eran demasiadas relaciones juntas. Obvio, porque no es sencillo. Hablemos de a uno. Decía, acá estoy, Jorge. Jorge. Acá estoy, Jorge, acá estoy. Me quedó una duda, cuando vos decías que, por ejemplo, los chinos, al trabajar, digamos, de esa manera ahí en Wuhan, perjudicaron, por cortar la producción, perjudicaron a Estados Unidos, a todo el mundo, y fundamentalmente, digamos, con las relaciones de ida y vuelta comerciales con Estados Unidos. Bueno, eso se produce porque ellos cortaron la producción y a Estados Unidos esa producción les venía bien. Sí, porque en realidad esto lo dije la primera vez que hablé del tema. Estamos viviendo algo inédito, es la primera vez en la historia de la humanidad y por lo tanto del planeta Tierra que sucede algo como esto. El sistema global ya está tan integrado que ahora sí, cualquier catástrofe que se produce en algún rincón importante del sistema afecta inmediatamente al conjunto de una manera, con una rapidez insólita. Entonces, y además para colmo, el hecho de que este sistema global incorpore un elemento no capitalista a través de la economía china, hace que exista digamos, una rueda loca en la máquina, desde el punto de vista del capital, que hace cosas que el capital no puede tolerar. Como por ejemplo dejar de producir, si es necesario, para salvar vidas. Bien, bien, perfecto. Y la otra duda que tengo es, ellos los chinos pararon el SARS-1, lo pararon y no se extendió. ¿Por qué ahora no lo pudieron parar, digamos, este nuevo, y se produjo, digamos, la pandemia esta? Cuando se produjo el SARS-1, las relaciones de intercambio de China con el mundo no eran tan densas como ahora. ¿Y en qué año fue? Esta es la razón. De hecho, hubo en el medio otra epidemia, la epidemia de un SARS que se extendió por el Medio Oriente, que por eso se llama MERS, Middle East, ¿no? Respiratory, no sé cómo es la S, no sé qué es. Syndrome debe ser. Síndrome respiratorio del Medio Oriente, exactamente. O sea, a esa también la pudieron parar. Ahora, entendámonos, reitero, la OMS, esto no lo digo yo, lo dijo la OMS, busquen los archivos, van a ver que está en toda la internet. La OMS venía alertando hace 2 años de que esto iba a pasar. Entonces, ¿cuál es la diferencia en última instancia? Que los chinos estaban preparados para que pasara, y el capital no. Mejor dicho, el capital estaba preparado para reventar seres humanos si necesitaba para seguir adelante más allá del virus. Todavía acá hay quienes dicen, no, pero si es una gripecita cualquiera.
Sí. No, no es una gripecita cualquiera, porque tiene una tasa de contagio fenomenal y revienta los sistemas de salud, que para colmo en Occidente han sido destruidos desde la caída del muro de Berlín en adelante, salvo en algunos países inteligentes como Alemania. Porque para reducir el gasto del Estado, que es lo que todo rentista quiere reducir, porque si el Estado no gasta, me queda más renta para mí. Pero esta es otra historia que ya vamos a ver más adelante. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Perdón, ya que hablamos de China, me gustaría, no tengo muy claro qué tipo de régimen tiene, si es un capitalismo de Estado, cómo, en fin, cómo lo podrías un poco definir. Mira, yo voy a mandar algún material sobre las características del régimen chino a partir de tu pregunta, pero te digo una sola cosa, digamos, para que tengamos una idea. Hay efectivamente capitalismo en la China. Yo en realidad prefiero no hablar de capitalismo, sino de modo de producción capitalista, que no es exactamente lo mismo. El capitalismo es medio una abstracción. Yo prefiero hablar... Hay un potente desarrollo de la producción capitalista en la China. Sin embargo, la mayor parte del capital de la China es propiedad del Estado chino, pero de una manera abrumadoramente mayor. Lo que nosotros vemos como el gran desarrollo capitalista moderno de la China es una parte minúscula de la acumulación de capital fijo que hay en la China. La inmensa mayor parte es propiedad del Estado. Y la sociedad china, por lo tanto, no se rige por la conveniencia de los propietarios del capital contra el Estado, sino por el Estado, propietario del capital, contra los propietarios individuales si hace falta. De hecho, no existe en China la idea, o sea, no se le cruza a ningún chino por la cabeza que el gobierno tenga que negociar la tasa de interés con los bancos. El gobierno a los bancos les dice qué interés pueden cobrar y tienen que cobrar. Baja la orden. Porque los bancos son del Estado. El Banco de la China, el ICBC, que tenemos acá, es el banco del Estado chino, es uno de los bancos del Estado chino. Y todas las empresas importantes de la China, incluso muchas de las privadas, a su vez, están dirigidas por miembros del partido gobernante, que es además el partido, no es el partido único, porque no es partido único la China, pero hay un solo partido que puede gobernar todo el país, que es el Partido Comunista. Que en realidad es un partido comunista muy sui generis, es una especie de frente nacional, una especie de frente, en su origen fue un frente de salvación nacional. Para que se den una idea, esto es cómico, pero es así. ¿Vieron ese chinito que combina karate, cine, humor y acrobacia y hace unas películas divertidísimas? Uno de Hong Kong. ¿Cómo se llama? Jackie Chan. Jackie Chan. ¿Vieron Jackie Chan? El capitalista del cine de Hong Kong, Jackie Chan. Bueno, cada vez que se reúne el Partido Comunista cada 5 años para terminar de poner el ok al nuevo plan quinquenal que se vino elaborando desde el fin del anterior, desde abajo para arriba, además consulta en la reunión anual, en la reunión quinquenal del partido, digamos que es el momento en que China decide los próximos 5 años de su futuro y mucho más, tiene una asamblea consultiva de expertos, todos vinculados con el Partido Comunista Chino. Jackie Chan está vinculado, forma parte de esa asamblea. Jackie Chan. O sea, es un partido comunista, es un frente nacional, que surgió para salvar a la China de la tragedia en la cual la había inmerso otro banco, que también lo conocemos, que es el HSBC, que es el banco que financió la guerra del opio. O sea, Occidente terminó de arrodillar a la China como colonia. En realidad, el Perón de la China, que era un tipo llamado Sun Yat-sen, que estuvo
actuando políticamente entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, después se murió. El tipo que todos los chinos, aún los anticomunistas, reconocen como su padre, digamos, el Perón de la China. El tipo decía que su país era una hipocolonia, era menos que una colonia. Bueno, eso se logró transformándolo en un país de drogadictos, y el banco que financió a esos drogadictos fue el HSBC, que es el Hong Kong and Singapore Banking Corporation, o sea, los dos puertos del mar del sur de la China, Hong Kong y Singapur, que garantizaban el control británico de ese mar. Asociado a los productores de opio de la India, 2 guerras de opio, y China se convirtió en un país de drogadictos. Yo vivo en La Boca, ciudad de Buenos Aires. Aquí cerca hay un edificio que tiene un aspecto chino, y que efectivamente es chino. Era un fumadero de opio de principios del siglo XX en Buenos Aires para los marineros chinos de los barcos que recalaban acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ese país se constituyó con un Frente de Salvación Nacional a principios del siglo XX, que tuvo una disputa interna feroz, si seguía un camino capitalista o no, y finalmente decidió sacarse de encima todas las rémoras al desarrollo chino. Pero en 1949 ya Mao decía, nosotros no tenemos nada en contra del capitalismo, nosotros somos buenos chinos, el capitalismo le va a dar a China todo lo que China necesite de ella. Y lo puso en práctica. Estoy hablando de 1949, cuando recién llegaron al poder. Entonces, ¿cuál es el régimen China? Y el régimen de China es un régimen semicolonial en vías de autodeterminación definitiva. Y ahí, como decía Trotsky, todas las etapas se combinan, y no tiene mucho sentido decir si es capitalista, si es socialista. Es un país semicolonial en lucha por su liberación ya muy avanzada, ya prácticamente liberado de cualquier tipo de opresión y de sistemas coloniales. Pero yo lo que creo es que es una sociedad postcapitalista. Una sociedad producto de una lucha contra el colonialismo europeo y el colonialismo ruso, el colonialismo japonés, que ha decidido no respetar el código de propiedad en todo lo que el código de propiedad significara el desmedro del destino nacional. Capitalista, socialista, qué sé yo. Lo que sí sé es que ya no es más un país dominado por la acumulación del capital. Eso seguro que no es, y nos lo acaban de demostrar, por si teníamos alguna duda. Nos cagaron la vida a todo el mundo. Generaron la crisis capitalista global más grande de la historia para salvarle la vida. Son 1.500 millones de personas. Bueno, le quisieron salvar la vida a 40. Reventaron al planeta por 40 millones de personas. ¿Cómo se entiende eso? Macri no lo entiende. No porque sea bueno o malo. No porque sea bueno o malo, no lo entiende. ¿Cómo le jodés la vida a 7.000 millones de personas por 40? Bueno, creo que esa es una respuesta a la pregunta de si hay capitalismo de Estado o no hay capitalismo de Estado. Yo no sé lo que hay, pero que el capital está bajo el control de la sociedad, yo creo que eso es seguro. Gracias. No, por favor. Pero voy a mandarte material ilustrativo de lo que digo. Voy a ver si lo puedo conseguir y lo ubico y lo voy a mandar entre la bibliografía, para que entendamos un poquito qué es China realmente. Gracias por la pregunta. No. Néstor. Sí, ¿quién habla? Yo. ¿Cómo andás? Ah, sí, Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Escúchame, ya que hablabas del control de la disputa que por ahí todavía sigue, en esa Guerra Fría, tenemos que tener en cuenta toda esta cosa de las manifestaciones en Hong Kong, que los medios de la Argentina presentan como protestas pacíficas y son pagadas por la Embajada Británica en China, porque los ingleses
no pudieron tolerar que los chinos volvieran a tener la soberanía de Hong Kong. No pueden, es un grano en el culo. Es como si nosotros hubiéramos recuperado las Malvinas. Es un significado así. Sí, así es. Así es. De todos modos te quiero hacer un comentario, y es que en realidad con la idea de recuperar Hong Kong, los chinos hicieron un negocio que sabían que iba a ser difícil, que es mantener un país y dos sistemas. Dos sistemas significa que la oligarquía pro-británica de Hong Kong sigue gobernando Hong Kong. Y esa oligarquía pro-británica es una quinta columna. El único problema para ellos es que Beijing lo supo desde un principio. O sea, quiero decir, no nos engañemos, estos manifestantes se están expresando en contra de la incorporación a la China, y el gobierno de Hong Kong los deja hacer. Entonces, ahí es donde, bueno, pero ahí nos vamos a la miércoles. Si empezamos a hablar de eso, nos vamos a la miércoles, perdóname. Pero sí, es cierto. Esa es una de las cuestiones que todavía no ha resuelto la China como parte de su herencia semicolonial, efectivamente. Una cosa, cuando vos hablabas de la hipocolonia y que Sun Yat-sen decía la hipocolonia, es que, por ejemplo, cuando el Kaiser alemán, Guillermo, intervino antes de la guerra del opio, si no me equivoco, en China, no, fue después. Fue después, poco después, había carteles en la propia China que decía de lugares que eran prohibida la entrada a perros y chinos. Sí, era claro. Así la humillación que sufrían. Y, por ejemplo, Guillermo decía que no permitiremos que un chino se atreva a mirar a los ojos a un alemán. Sí, eso fue más o menos hacia el final con la 80 y pico, me parece, o 1890 y algo. Pero sí, efectivamente. Efectivamente. Y además el imperialismo anglosajón se especializa en glorificar sus aventuras imperialistas en la China. O sea, por lo menos lo hacía antes, ahora se cuidan más. Pero hubo grandes superproducciones, 55 días en Pekín, La cañonera del Yangtze. Del mismo modo que los tipos glorifican a los criminales de la expansión británica en el Medio Oriente, la película sobre Lawrence de Arabia, Kitchener, que era un lord, que es un tipo que masacró centenares de miles de sudaneses. Son todos héroes de películas de ellos. Bueno, en la China también hacían eso, ahora ya no se atreven. Lo cual dice que la China ya no se deja joder la vida. Pero bueno, sí, tienen el problema ese, tienen el problema de Taiwán, tienen el problema de la soberanía sobre el mar de China del Sur, tienen muchos problemas resabios de su condición hipocolonial, sí. Pero bueno, los van resolviendo. Los van resolviendo. También a veces hacen macanas, ¿no? Pero bueno, cosa de ellos. Una pregunta, Néstor. Me dijeron que vale la pena leer, sobre todo con el tema de China, el libro de Horowitz, El huracán rojo. Yo no lo he leído, no lo sé, conozco ¿Qué noticias tenés? No lo he leído, la verdad es que todavía no lo he leído. Tengo entendido que es un libro muy interesante, yo no puedo decir más hasta que no lo lea. Pero si vos querés saber cosas de la China, por ahí, no con el enfoque de Horowitz, pero con mucha información, buscá los libros de Gustavo Girado, que es el tipo que en la Argentina más ha escrito y sabe sobre la China. Además es un tipo macanudo, pero, o sea, digamos, yo conociéndolo a Horowitz y a Gustavo, yo sé que el huracán rojo debe ser una cosa muy bien escrita y con una consistencia y coherencia ideológica muy grande. Pero información y datos importantes de Girado te los puede dar, pero a carradas. Hay un montón de materiales de él. Hay un montón. Bueno. Hay un libro que se llama ¿Cómo hicieron los chinos?